Mirar hacia atrás de vez en cuando es bueno, y mucho mejor si lo haces con Looking Back. Solo buena música. Amigos, muy buenas noches. Déjenme platicarles que esta noche tenemos a un invitado muy especial. Salvador Motosierra, Looking Backero de corazón, va a venir a platicar con nosotros de la música de las películas. Hola Salvador, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quiero saludar a todo el auditorio. ¿Por dónde quieres comenzar esta situación de la música en las películas? Me gustaría empezar haciendo una diferencia importante entre lo que es el soundtrack y el score de una película. El soundtrack es un disco recopilación que se graba y es una recopilación de todas las canciones conocidas y pregrabadas que salen en una película. Un score es un disco donde se recopilan todas las canciones que aparecen, o la mayor parte de las canciones que aparecen en una película, pero son música original. Respecto a esto, empiezan a surgir derivados. Hay algunos discos que incluyen canciones originales y música pregrabada. Hay algunos discos que incluyen la música pregrabada, la música original, y que incluyen canciones inspiradas en la película. Hacen una mezcla ahí de las tres situaciones. Exacto. Y así hay una infinidad de combinaciones que se pueden realizar. Y en este caso, por ejemplo, me gustaría recalcar esta parte, quiero recalcar este punto mencionando algunos ejemplos. A ver, vengan. Por ejemplo, un ejemplo de score, y que fue un score muy conocido, es El Padrino. Ajá, música completamente original. Yo ahí tengo una duda. ¿Qué fue primero? ¿La película o las cajitas musicales? Porque sí o no que esa canción, cuando salían la de... en las bailarinas, en las cajitas musicales. ¿En serio? Nunca no, vi una cajita. No, las cajitas musicales, los tenajeros que le dabas cuerda por abajo. Sí, con esa rola nunca. Siempre, por Dios. ¿De verdad? Quizá era un tema similar. No, era ese. Sí. Sí mismo. Es más, ahorita les voy a sacar una. A ver, mamá, échame una cajita musical. La bailarina. Perdón, okay. Adelante. Y bueno, este disco, por cierto, quería mencionar que la mayor parte de la música, porque también incluye un par de canciones que no son del mismo autor, son de Nino Rota. Bueno, también tenemos bandas sonoras recopilatorias que también son muy conocidas, como Las Vírgenes Suicidas. No sé si llegaron a ver esta película. Que la verdad yo no he visto esa película. No, yo tampoco. Es de la hija de Francis Ford Coppola, Sofía Coppola. ¿De qué año? 2000, no me equivoco, es de 2000. Oye, pero esta muchacha, ¿cómo dices que se llama? Sofía Coppola. Sofía, es la misma que hizo la película que conocemos con el Perdidos en Tokio. Medio locochona la chava, ¿no? Medio un estilo ahí medio extraño. ¿Cómo se llamaba? Sofía Coppola. Y ella, por cierto, también sale en El Padrino 3. Ah, poco. Es la chica que es la amante de Andy García. Yo nomás he visto El Padrino 1. Tengo que confesarlo. Y tengo que confesarlo. No me gustó. ¿De verdad? No me gustó. No digas eso. Sí, oye. ¿Y cómo se llamaba la película? Las Vírgenes Suicidas. Y en este disco, imagínate, pocas y se suicidan. No, pues y este disco incluye, entre otras cosas, temas de Air, que es un grupo francés. Tiene temas de Styx, de los Hollies, Electric Light Orchestra. TNCC, también salen ellos. Y este disco tiene la peculiaridad de que la del recopilatorio el soundtrack es muy famoso, muy gustado, pero el score también es muy conocido y también es muy gustado, y está hecho completamente por el grupo Air. Mira, entonces ahí fue... sacaron los dos discos, no juntos, ¿no? No venían como en un estuche, sino vienen separados. Y los dos fueron un hitazo. Y en el caso de las películas que tuvieron su banda sonora y su score, y aparte tuvieron canciones inspiradas, quería retomar el caso de Amores Perros. Ajá. Que en el disco 1 se encuentran intercaladas las canciones originales de Gustavo Santaolalla, y también hay temas de los Hollies, de Control Machete y varios más. Y en el disco homenaje lograron juntar a muy buenos grupos, muy buenos músicos. Por ahí tenemos a Dover, a Eli Guerra con Control Machete,
Café Tacuba, Bersuit Vergarabat y una infinidad de grupos. ¿Cuál fue la canción más famosa de Amores Perros? De Amores Perros, ¿cuál fue la más famosa? Uy, pues varias llegaron a ser grandes éxitos. ¿Cuál era Pero, la por ejemplo, que...? La de Bersuit es uno de sus éxitos importantes. ¿Ahí salía también una de Titán? Sí, también salía la de Titán. Corazón. Esa, mero. Mi corazón. Y ¿Había también, una de Julieta Venegas? y también la de Nacha Pop. la También de llegando se Nacha. recuperó. ¿Cuál era la escena donde chocan? ¿Cuál La escena estaba donde sonando? chocan. Donde chocan con el perro, con el negro. Bueno, Con Richie. Según yo, en esa escena es música original. ¿sí? Según yo, sí. Estamos platicando con Salvador acerca de la música de películas. Por ahí en el Facebook ya te mandan saludos. Marcela Ruiz dice que comparte tu pasión por la música y el cine. Qué bien, me encanta. Oye, pues cuéntanos, ¿qué más ¿Qué otra acerca película? de las películas? Bueno, me gustaría que platicáramos un poco sobre Casino. Es una película de Martin Scorsese. ¿Ahí sale Nicolas Cage? No, ¿No? salen Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone y ellos son los principales. Ok. Es una película acerca de la mafia en los casinos, evidentemente. Una de las cosas que considero más importantes cuando uno escucha un soundtrack es que algunos discos recopilatorios nos pueden remontar a... Son discos con recopilaciones de canciones que podemos tener cerca de nosotros y no podrían tener ningún valor agregado. Sin embargo, se empiezan a ser importantes cuando nosotros vinculamos ciertas canciones con ciertas escenas muy específicas de algunas películas. Oye, Salvador, perdón, y aparte este soundtrack, creo que la importancia que también tiene es que te ubica en el tiempo y la película quiere, yo creo que es la intención de la música, ¿no? Que, por ejemplo, la historia se desarrolla entre los 50, 60, principios o mediados de los 70 y la música, las rolas que escogieron para este soundtrack pues son de ese tiempo, ¿no? Claro, sí. De hecho, si te fijas en la primera parte de la película, es muy recurrente la música, por ejemplo, de Dean Martin. Hay, por ejemplo, algunas de Little Richard, que también era de la época. Y al final ya empiezan a salir canciones del tipo, por ejemplo, sale una canción de Roxy Music, de los Staple Cierto, Singers. llegan hasta los 80. Sí, ajá, exacto. Y entonces trata de situar en un contexto histórico musical a la película. Sí. Y por ejemplo, hay una parte que es muy recordada, una escena icónica de la película, es cuando al final hacen un atentado contra el personaje de Robert De Niro y hacen estallar su auto. Ajá. Y se ve como los mafiosos mandan a asesinar a todos sus enemigos, toda la gente que estuvo coludida con lo de los casinos. Y en esta parte suena House of Rising Sun. Cierto, sí. Y la escena es icónica, es una escena muy buena, muy bien coreografiada, digamos. Sí, y la película fue buena. La actuación de Sharon Stone también de drogadicta y de que le daba sus cates De Niro y todo eso. Buena, la verdad. Pero la música sí te ubica mucho en el tiempo, ¿no? Por cierto, también una muy buena actuación de James Good, el Sí, tipo también. que recordamos por la serie de TV de Shark. Y de este mismo director de cine hay otra película que tiene también una banda sonora increíble, que es Goodfellas o Buenos Muchachos, como se le puso en español. ¿Quién Por el actuaba tipo, eso? ¿no? Te vas a sorprender muchísimo. Robert De Niro y Joe Pesci. Ok. Bueno, esos acaparadores, por Dios. Y era clásico en ellos, ¿no? Como decíamos, de Claro. este tipo de películas de Y mafiosos. durante esa época ellos eran los dos actores principales de Martin Scorsese. También hicieron con el Raging Bull o el Toro Salvaje. Pues sí, hasta compadres han de haber acabado. Seguramente. Oye, cuéntanos el soundtrack de Goodfellas. Este es un poquito más heterogéneo que el de Casino. Y en este encontramos canciones que van desde el swing, por ejemplo, de principios de la década de los 40 y termina con una canción punk. Sí, Eso está asombroso. Pues es que ese Martin Scorsese también es tan locochón que obviamente eso lo debe de reflejar en la música, ¿no? Sí. ¿Quién? Claro. Pero ahí tengo una duda. ¿Quién escoge la música de las películas? ¿El director? ¿Lo propone alguien? ¿O cómo funciona eso? Creo que el director le pide, haz de cuenta que si tú vas a dirigir una película, vas a hacer una película, Ajá. le dices a veces creo que lo que se estila es al músico que está como de moda. Por ejemplo, John Barry en algún momento, este señor, el que hizo de Superman y todo ay, se me fue el nombre ahorita.
Luquín Vaqueros, ayúdenme. ¿A El que cuál? hizo la música de Superman y Ennio Morricone. No, de... John Williams. Sí, John Williams, Cierto, era John Williams. como que hubo un momento en que todo mundo lo Se lo contrataba. pedía a él. Pero entonces, o sea, es alguien el que escoge la música. Esta parte es interesante porque depende mucho del tipo de cine que sea. Cuando es cine comercial normal, generalmente los directores delegan esa parte hacia sus operativos cercanos. Pero cuando se trata de cine de autor, el cine de autor es cuando el director tiene las manos muy metidas en todos los aspectos de la película, como es el caso de Martin Scorsese. Las selecciones las realiza personalmente el director, y en ese sentido, si Martin Scorsese es el rey de los soundtracks, Quentin Tarantino es el dios de los soundtracks, y él personalmente realiza las selecciones musicales. Ándale. Bueno, a ver. Esto ya, la verdad es que llámenme consumista o no sé cómo se le va a llamar, comercial, pero vámonos a algo un poquito más banal, más aterrizado, más como esas grandes películas con esas canciones, pues llamémosle comerciales que marcaron una época y todo esto. Por ejemplo, se me ocurre Vaselina. Y verás, esta película a mí la verdad es que no me encanta. Siento que es un poquito, no un poquito, creo que el argumento es bastante chafa, pero la música es increíble. El tema principal, que si no mal recuerdo lo escribieron los Bee Gees y lo interpretó Frankie Valli, ¿no? Sí, Grease, lo interpretó Frankie Valli y escrito por los hermanos Gibb. Aquí yo creo que lo que dices es bien cierto. La película pues puede tener una trama muy... La película es palomera. Sí. Pero la música... para empezar es un musical, ¿no? Entonces, pues la música lleva el peso. Y al paso del tiempo, la música ha superado el que la película no te guste todo, pero recuerda siempre la película por la música. Claro. Bueno, y de ahí tienes varios, como tienes varios ejemplos. Sí, ¿no? claro. O sea, ¿qué otro se te ocurre, Salvador? Por ejemplo, Fiebre del Sábado por la Noche, por ejemplo. También Footloose. Footloose, la trama también es muy repetitiva, el pueblito donde no los dejan bailar y pero la música y el elenco musical es buenísimo. Otro ejemplo, Flashdance, también es así como muy de la historia. Otra película que también, la trama es regular, es muy agringada, pero tiene unos invitados impresionantes, es Los Hermanos Caradura. Tenemos por ahí a Aretha Franklin, a Ray Charles, a Booker T y a James Brown. Imagínate nada más. Oye, ¿tú sabes o tienes por ahí el dato de a veces cuánto le invierten? Yo me imagino que para contratar o para pedir que un soundtrack lleve esas estrellas de ese tamaño, les debe salir bien carito, ¿no? Claro, sí, pero es muy variable, depende mucho de la relación que tenga incluso el director con los músicos o qué clase de canciones estén. Se hacen acuerdos con las disqueras con las que se grabaron las canciones originalmente. Y por cierto, ahorita retomando un poquito lo de Grease, quería recordar una canción que esta canción a mí me encanta, y la escena, a pesar de que es una payasada, es una escena muy divertida. Es cuando la chica Frenchie, la chica del cabello rosa, tiene un sueño donde Frankie Avalon se le aparece y le empieza a cantar porque dejó la escuela. Esa canción es buenísima. Oye, pero vamos a seguirle entonces con más música de películas. ¿Qué estamos escuchando de fondo? O estábamos escuchando a Los Lobos, justamente a Los Lobos. Escuchando a Los Lobos. Este soundtrack me gusta mucho y me llama mucho la atención. Es un caso muy especial porque es una película sobre un músico, sobre Ritchie Valens, pero los temas no son grabaciones originales de Ritchie Valens, sino son versiones que realizó el grupo Los Lobos, que durante aquel tiempo, que fue desde el año de 1987, no había alcanzado a ser un grupo importante en ninguna forma, y después de eso se dieron a conocer. De hecho, estuvieron por aquí por México en el Vive Latino hace no mucho. ¿A poco? Pero tuvieron un éxito regular. Pues les pegó esa nada más, la de La Bamba, ¿no? Después de ahí, a lo mejor como que en el mundo más underground, o no sé. Pero por ejemplo, la canción de Dana, ¿esa tampoco la grabó Ritchie Valens? Sí la grabó, pero la versión del disco. Ah, ok. La canción que pasamos hace un ratito, Summertime Blues,
con Brian Setzer. Ajá. Es original de Eddie Cochran y de hecho él en la película interpreta a Eddie Cochran. Y también me gusta mucho de esta película la combinación que tiene de la música, la historia de Richie Valens. Y esta película tiene el valor agregado de que hace un análisis más o menos sociológico acerca de la sociedad chicana. Sí, desde entonces ya se venía comentando eso. Y bueno, también quería comentar acerca de otra banda sonora que también está muy buena, es Saturday Night Fever de 1977. No, bueno, ahí sí me acaban de dar en mi mero molde, por Dios. La música disco y yo somos uno mismo, aunque no me haya tocado. Aunque no te haya tocado. Y bueno, estaba ahí un comentario al margen, estaba viendo que después de 34 años que salió a la venta el soundtrack de Saturday Night Fever, sigue estando, en la actualidad, es el tercer soundtrack más vendido. Es una recopilación muy buena de canciones, por ahí tenemos de los Bee Gees How Deep Is Your Love, Night Fever, You Should Be Dancing, tenemos a los Tramps, a More Yvonne Than a Elliman. Woman también se faltó. More Than a Woman, claro. y las dos versiones, con los Bee Gees y con Tavares. Y con Tavares. Las Y, canciones de esas, Tavares son muy buenas. ¿esas canciones fueron escritas ex profeso para la película? Hasta donde yo tengo entendido, no. No todas. Night Fever sí, por ejemplo, Ajá, pero You Should Be Dancing ya había salido en un álbum anterior de los Bee Gees, ajá. desde Tramps de Disco Inferno. No es, la tomaron así Esa como... es viejita, ¿no? Es de un par de años antes, de un año antes, del 76, el grupo de Tramps ya la había grabado, la había sacado, no les pegó, era así como de, pues no pegó, no se escuchó mucho. Ajá. Pero quien hizo el soundtrack de Saturday Night Fever la incluyó, y de ahí todo el mundo conocimos esa canción y se hizo muy, muy famosa. Claro. Oye, y por cierto, yo estaba notando el hecho de que en muchas de las que vamos a hablar, de las bandas sonoras que vamos a hablar en las películas, en muchas de ellas sale John Travolta. ¿Noté ese hecho? Ándale, cierto, por lo menos en 3. En Vaselina, En Vaselina. aquí en Fiebre de Sábado y en Pulp Fiction. Cierto, mira. Y son películas bien diferentes. Eso yo. ¿Vamos a hablar de Pulp Fiction más adelante? Al final. Ah, vamos a muy bien, platicar porque un poquito. justamente por ahí Miguel Ángel Paniagua nos pedí eso? pedía que habláramos un poquito de la película y de las canciones, pero lo dejamos para más adelantito. Perfecto. ¿De qué más? Cuéntanos, ¿qué otra? Y también hay un caso bien interesante, sucede con la película The Wall de 1979. Este es el caso inverso de la mayoría de las que hemos comentado. Se grabó el disco y para el disco se filmó una película. Una película bastante... O sea, la densa. película se hizo en base al disco. Exactamente. Al Eso- disco conceptual de... Eso es padre también, ¿no? Digo, normalmente, como dices, pasa lo contrario, pero el que un disco inspire para hacer una película también tiene, como dices, su valor agregado, ¿no? Sí, exacto. Es un caso muy interesante del disco de Pink Floyd. Y por ahí tenemos canciones que se hicieron clásicas como Another Brick in the Wall o Comfortably Numb. Eso mismo pasó con la película, bueno, sí es película de los Beatles, la de Yellow Submarine. Primero fue el disco y después la película. Sí y no, porque como que lo hicieron casi al mismo tiempo, pero más bien como que la película se hizo para promocionar el disco. Y bueno, Salvador, pues vamos a seguir con el tema. A Salvador le apasiona el cine y la música, y esa unión se ha comprobado que ha tenido o tiene mucho éxito. Una película sin música creo que no serviría, no habría, ¿no? Exacto. ¿O qué Incluso opinas? desde el cine mudo ya empezó la unión y fue una unión que no se pudo disolver nunca. En este sentido era interesante el cine mudo porque la música era en vivo. Ah, cierto, interpretado por orquesta, pero además, pues, no se escuchaba ninguna voz, pero siempre había música. Claro. Y que por cierto, este es un tema que está recuperando mucho la Cineteca Nacional últimamente. Ya han hecho ciclos últimamente de películas mudas musicalizadas en vivo y le metieron una parte más diferente que no necesariamente llevan pianistas como en las películas originales, sino yo recuerdo mucho que, por cierto, no pude ir, pero hace no tanto estuvieron las víctimas del Doctor Cerebro ahí mismo musicalizando. Ah, mira. Se ha de haber oído muy interesante. La verdad es que sonaba muy bien, no pude ir, pero ojalá hubiera estado ahí. Bueno, habíamos estado comentando sobre bandas sonoras, ahorita ya habíamos mencionado Buenos Muchachos, Vaselina, Fiebre de Sábado por la Noche, La Bamba, The Wall, entre algunas otras más.
tuvimos ahí también un par de rolitas. Y me gustaría que retomáramos el tema con otras 2 bandas sonoras que A ver, venga, muy venga. buenas. ¿Cuáles otras? De 1994, Forrest Gump, una película que a mí, por cierto, también se me hace nefasta. Creo que es una película muy mala. ¿Neto? ¿Forrest Gump? ¿Neto? Ese sí lo pensaría. Hay estilos, o sea, simplemente es diferente. Para mí es una de las mejores películas que... ¿Crees? A mí se me hace como que muy agringada, como ¿Sí? que muy al lacrimógeno fácil, al lacrimógeno gratuito. Mira, yo creo que la vida es como una caja de... No, pero ¿sabes qué? El soundtrack, o como se le llame la recopilación musical, es muy... Sí, eso es indiscutible, es fenomenal. Es una selección increíble y esta película, de la misma manera que Buenos Muchachos y Casino, es como un recorrido a través de la historia musical popular de los Estados Unidos. Igual empieza con canciones muy muy viejas y termina, si no me equivoco, es en los 80s, ¿no? Termina en los 80, sí, y empezó en los 50. Sí, por ahí hay un tema de Elvis, Hound Dog, Ajá. cuando todavía es niño y este tipo Forrest Gump le enseña a bailar a Elvis, que por cierto esa escena se me hizo muy chistosa. Creo que está creativa la película y sí, emotiva y todo, pero el soundtrack es Increíble. increíble. Y por ahí tenemos a bandas bien importantes como Jefferson Airplane, tienen Volunteers, está Lynyrd Skynyrd, de ellos está Sweet Home Alabama y Free Bird. Los Creedence. Están los Creedence, sí es cierto, Joan Baez. Y como la película también, o sea, es histórico, pero también la ubicas y todo. La selección musical es con base en el tiempo, pero también tiene que ver la parte geográfica. La película, como está ubicada en el sur de los Estados Unidos, En también... Alabama. Ajá, exacto, en Alabama trae mucho esta carga del country, ¿no? Por ahí tenemos al señor Willie Nelson, a los Creedence, a Lynyrd Skynyrd y todas estas bandas que fueron importantes en el rock sureño, ¿no? También viene la parte de la música negra del sur también. Por ahí están los Four Tops con I Can't Help Myself, que también es una rolísima. Al menos no coincidimos en la película, pero sí en la música. Algo es. Oye, Eso ¿qué no queda opinas, la menor duda. Salvador, qué opinas de Tarantino y los soundtracks de las películas de Tarantino? De Tarantino yo creo que es un director poco creativo que recicla muchas cosas. Y es cuestionable como cineasta, pero como lo dije hace un rato, el señor Quentin Tarantino es el dios de los soundtracks. Sabe coger canciones de una manera increíble. No he escuchado una banda sonora de alguna de sus películas que no me haya fascinado. Sí, medio locochón, pero sí como que le atina al estilo de la película, conjuntarlo con el estilo musical de sus soundtracks. Hace rato nos llamó Miguel Ángel Paniagua y nos preguntaba que cuál era la canción con la que abrían la película de Pulp Fiction. Es Miss Your Love de Dick Dale and His Deltons. Yo he platicado con mucha gente que ha visto esta película y todo, y me he dado cuenta que mucha gente cree que el tema principal es el tema de la escena de baile. No es cierto, por ahí estamos un poquito engañados. El tema de la escena de baile es You Never Can Tell de Chuck Berry. Donde sale con esta Uma Uma Thurman, Thurman, ¿no? Y es una escena de baile también gloriosa, increíble. Es increíble que un hombre del peso de John Travolta pueda bailar así, oye. ¡Ey, qué pasa! Habemos algunos que somos flexibles. Oye, fíjate que en el Facebook nos comenta Pati Moreno, dice: Salvador habla de películas, buenas películas, pesadonas, pero ¿qué tal de las películas light o rosas? Como, dice, me gusta la banda sonora de Priscila, la reina del desierto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ah, caray. Que sale, si no me equivoco, música de ABBA. Música de ABBA, por ahí creo que tocan también a Gloria Gaynor, con I Will Survive. Está ubicada más o menos, el soundtrack está como que orientado hacia los 70, hacia la música disco. Bueno el soundtrack. La película, pues sí, rosa. 100% Pero, rosa. ¿cómo, ¿a qué te refieres con rosa? Rosa me refiero a que, pues, una historia como... ¿De amor y así? No es no es gay, esa historia no. de tres transvestis, sí. Sí, ¿verdad? De tres transvestis Tres transvestis. que van en un camper y... En un autobús. En un autobús, cierto, sí, pero como que adaptado, ¿no? Y la discriminación, la homofobia y todos esos temas. Pero ahí tiene como que su trama triste
y de repente se elevan con la música. Es buena película, tenía el soundtrack, está padre. Y también quería retomar un poquito de lo de Quentin Tarantino. Vamos a retomar. A tomar y a retomar. De la parte de Quentin Tarantino también se me hace muy reconocido, o sea, algo muy digno de reconocerle, que conjunta la música, digamos, comercial con música que casi solo él conoce, ¿no? Y que se empieza a hacer muy conocida por sus películas y sus bandas sonoras. Por ahí, por ejemplo, en el disco de Pulp Fiction tenemos a Dusty Springfield, canta Son of a Preacher Man, a Al Green, Let's Stay Together. Tenemos a la canción se llama Flowers in the Wall, no recuerdo el nombre de la banda, que también es así como esta onda del country. Ajá. Oye, mira, y aquí Arturo Mendoza Díaz manda un correo y te dice o nos comenta: la mejor película fue Flashdance, todo su soundtrack se escuchó. Sí, tienes razón. También la película de la playa con música de Moby, Amores Perros tiene un buen soundtrack, claro. Y lo comentamos Arturo hace ratito. Y el tema super choteado es el de Celine Dion de Titanic. Ay, yo creo que deberíamos de hablar un poco de esos temas. Claro. Justo con esa. ¿Por qué no? Y la del guardaespaldas también. La de Ghost también. La de Ghost. Mira, aquí Gaby Ojeda en el Facebook dice que le gusta la de Mahogany. La cantaba Diana Ross, ¿no? We know where you're going to. Otro día, gracias. ¿Cuáles son, hablando de estos temas choteados, los que menos te gustan, Salvador? De los temas choteados. Así como el ejemplo que nos pone de Celine Dion con el tema de Titanic. A ver, déjame pensarlo un segundito. En lo que piensa, son esas, ya las decíamos, la del guardaespaldas, ¿qué otra más? Que a mí sí me gusta, sí está muy choteada, pero pues sí me gusta. Oigan, Vamos a dar las gracias a nuestro invitado. Salvador, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Primero por escucharnos, por haber desarrollado el tema con nosotros. De verdad, muchas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí platicándole a todos los radioescuchas un poquito acerca del cine y las películas, y quizá me metí con temas que son un poquito fuera de lo que acostumbra la gente que escucha el programa, pero pues igual ahí les queda el interés de checar algunas de estas cosas. en Looking Back somos diversos, ¿no? Muy diverso. Exactamente. Y hay democracia. Por supuesto. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a ustedes, en serio, y a todo el público. Pues gracias, nosotros nos escuchamos el próximo sábado. Pues ¿qué creen? Que nos dicen allá en producción que nos quedan todavía unos 4 minutos. Ay, bendito sea Dios. Entonces, ahora sí, échate. Un saludo a Demetrio Loesa, que me dijo: no soy Loaesa. Todo el mundo me dice Loaesa y no, es Demetrio Loesa. Nos habló para felicitar al programa. Ande. Hoy estuvo muy felicitado el programa. Muchas gracias, Salvador. A ver cuándo vuelves a venir por acá. No, nomás que Ojalá. recogemos el tiradero, porque ven. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Yo soy Raúl Mondragón y les agradezco infinitamente en que hayan estado con nosotros, un sábado más. A nombre de John Zavala en la producción. Looking Back, en tu memoria.